¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en tu hogar que pueda convertirse en un escudo espiritual contra el enemigo? La Biblia nos revela que Dios ha provisto recursos en la misma creación para proteger a su pueblo. En Éxodo 12:22, el Señor instruyó a Israel a marcar con hisopo las puertas de sus casas, como señal para que el destructor pasara de largo. Este acto, sencillo pero profundamente espiritual, muestra que ciertas plantas, cuando se usan conforme a la palabra, pueden convertirse en símbolos de cobertura y autoridad divina. Hoy exploraremos 3 hierbas mencionadas en las Escrituras, cuyas propiedades no solo bendicen el cuerpo, sino que, según la Biblia, son instrumentos de Dios para quebrar ataques de brujería y hacer huir a Satanás. Te mostraremos cómo usarlas para reforzar la protección espiritual de tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La brujería no es un tema menor ni un invento de la cultura popular. Es una realidad espiritual que la Biblia advierte de manera clara y directa. A lo largo de las Escrituras encontramos referencias a obras de las tinieblas que buscan infiltrar la vida de las personas, destruir familias y apartar el corazón del pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el Señor dejó instrucciones precisas para que su pueblo no se contaminara con prácticas ocultistas, advirtiendo que detrás de ellas se esconde la mano del enemigo. Deuteronomio 18, 10-12 nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas palabras no son simplemente una prohibición arbitraria, son un llamado urgente a reconocer que el mundo espiritual es real y que hay fuerzas que buscan robar, matar y destruir, como advierte Jesús en Juan 10:10. Cuando hablamos de brujería, no nos referimos únicamente a rituales con velas negras o símbolos extraños. Muchas veces sus ataques son sutiles, disfrazados de problemas comunes que en el fondo tienen un origen espiritual. La opresión, la confusión mental, los conflictos familiares que surgen de la nada, las enfermedades sin causa aparente o la falta constante de paz pueden ser síntomas de una batalla invisible. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que detrás de muchas circunstancias que parecen simples coincidencias, puede haber una estrategia deliberada del enemigo para debilitar la fe y sembrar desesperanza. Es aquí donde comprendemos que la protección espiritual no es algo opcional para el creyente, es parte esencial de la vida en Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo el Señor proveyó a su pueblo de elementos que, además de su utilidad física, tenían un profundo significado espiritual como símbolos de consagración, limpieza y protección. El hisopo, por ejemplo, fue usado en Éxodo 12 para marcar con sangre las puertas de los israelitas en la noche de la Pascua, de modo que el destructor pasara de largo. No había poder mágico en la planta misma, sino en la obediencia al mandato de Dios y en el pacto que Él había establecido. Sin embargo, ese acto físico, unido a la fe, se convirtió en una señal visible de protección divina. La brujería opera en el terreno del temor y la manipulación, pero la palabra nos asegura que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo.
Primera Juan 4:4. El enemigo sabe que no puede destruir al Hijo de Dios que está cubierto por la sangre de Cristo, pero intentará desgastarlo, confundirlo y apartarlo de la oración y la palabra. Es en ese desgaste donde muchos bajan la guardia, permitiendo que pequeñas grietas espirituales se conviertan en puertas abiertas para la opresión. Por eso, así como en tiempos bíblicos se establecían prácticas físicas para recordar y reafirmar la protección de Dios, hoy podemos hacer uso de símbolos y acciones que fortalezcan nuestra fe y declaren, incluso a nivel espiritual, que nuestra casa está bajo la cobertura del Altísimo. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que plantar ciertas hierbas mencionadas en la Biblia no es un acto supersticioso, sino una forma de traer a la memoria lo que Dios ya ha establecido y declarar nuestra confianza en Él. En el Antiguo Testamento las plantas no eran simples elementos decorativos, tenían un lugar especial en la adoración y en los rituales de purificación. El hisopo, la mirra, el incienso, el cedro y otros elementos vegetales eran usados como instrumentos que apuntaban a una realidad mayor: la presencia y santidad de Dios actuando en medio de su pueblo. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacer creer que la brujería y la hechicería tienen poder absoluto. Pero la verdad es que toda autoridad está sometida al Señor. Colosenses 2:15 nos revela que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria no fue simbólica, fue real, y todo aquel que permanece en Cristo vive bajo esa cobertura. Sin embargo, así como un soldado que tiene las mejores armas no puede ganar una batalla si no las usa, el creyente que conoce la verdad pero no la aplica en su vida cotidiana puede ser vulnerable a los ataques. En tiempos antiguos los israelitas no esperaban a que el enemigo tocara sus puertas para entonces pensar en defenderse. Ellos edificaban muros, levantaban atalaya y se preparaban con antelación. En el mundo espiritual sucede lo mismo. La oración, la palabra y los actos de fe son nuestras murallas, y las señales visibles de consagración, como lo era el uso de ciertas plantas, son recordatorios permanentes de que nuestra confianza está en Dios. Plantar en casa hierbas con un significado bíblico de purificación y protección es como clavar un estandarte espiritual que proclama: aquí reina el Señor y ninguna obra de las tinieblas prosperará. Pero antes de hablar de las plantas en sí, es crucial entender el terreno en el que el enemigo opera. La brujería no siempre entra por medio de maldiciones declaradas. Muchas veces se abre paso a través de objetos contaminados espiritualmente, relaciones tóxicas, hábitos pecaminosos y la falta de perdón. Jesús advirtió en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona y luego encuentra la casa desocupada, barrida y adornada, vuelve con otros más. Esto nos enseña que no basta con expulsar la influencia del mal. Hay que llenar ese espacio con la presencia de Dios. En este contexto, las hierbas sagradas que mencionaremos más adelante son un recordatorio físico de esa llenura espiritual. No se trata de creer que la planta en sí misma repele la maldad, sino de utilizarla como un símbolo bíblico que nos conecta con la historia del pueblo de Dios y nos impulsa a mantenernos firmes en oración. Es el mismo principio que encontramos en Números 21, cuando Moisés levantó una serpiente de bronce para que aquellos que habían sido mordidos por serpientes venenosas miraran y vivieran. El poder no estaba en el objeto, sino en la fe y en la obediencia a la instrucción divina. Imagina por un momento a un hogar donde se vive una fe activa, donde la palabra se lee a diario, la oración es constante
y los actos simbólicos están impregnados de significado bíblico. Ese hogar se convierte en un lugar incómodo para las tinieblas. El enemigo puede intentar acercarse, pero se encuentra con una atmósfera cargada de la presencia de Dios. Salmo 91, 9 a 10 declara: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no está condicionada a un ritual específico, sino a la relación constante con Dios. Sin embargo, plantar en casa aquello que nos recuerda su protección puede fortalecer esa conciencia espiritual en nuestro día a día. No es casualidad que en el Antiguo Testamento el tabernáculo y luego el templo estuvieran rodeados de elementos vegetales, tanto reales como tallados, que representaban vida, pureza y santidad. Las palmas y el granado, el olivo, todos tenían un simbolismo que apuntaba a la prosperidad y la bendición de Dios sobre su pueblo. La fe bíblica nunca fue algo puramente abstracto, siempre tuvo expresiones tangibles que la reforzaban. Y en el combate contra la brujería y las fuerzas de las tinieblas, esa conexión entre lo visible y lo invisible cobra un sentido especial. El enemigo no se intimida por palabras vacías, pero sí retrocede ante una fe viva respaldada por la autoridad de Cristo. Cuando un creyente entiende que su hogar es un territorio consagrado al Señor, comienza a tomar acciones que reflejan esa verdad. La plantación de hierbas con respaldo bíblico es una de esas acciones que, unidas a la oración y a la santidad, envían un mensaje claro al mundo espiritual. Este lugar está bajo la cobertura del Altísimo. No es la hoja, ni la raíz, ni el aroma lo que ahuyenta al adversario, sino la declaración de fe que esas plantas representan. He visto testimonios de familias que, al tomar la decisión de consagrar su hogar a Dios y acompañar esa consagración con símbolos bíblicos, experimentaron cambios notables. Conflictos que parecían no tener solución comenzaron a resolverse. La paz volvió a reinar y la opresión espiritual desapareció. No porque la planta actuara como un amuleto, sino porque se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de permanecer en Cristo. Es como llevar una armadura. El metal no te protege si lo dejas en un rincón, pero si lo llevas puesto y sabes cómo usarlo, es una defensa eficaz. En la Biblia encontramos otro ejemplo poderoso en la historia de Rahab, en Josué 2. La señal que ella debía colgar en su ventana para salvar a su familia no tenía poder en sí misma, pero era la evidencia visible de un pacto. Plantar estas hierbas en casa tiene un sentido similar. Es un acto que dice: yo estoy bajo un pacto con el Dios Altísimo y nada de lo que el enemigo envíe prosperará contra mi hogar. Isaías 54, 17 nos asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando el enemigo ve esa fe puesta en acción, entiende que ha encontrado resistencia, y es precisamente esa resistencia, unida a la autoridad de Cristo, lo que lo obliga a huir. Santiago 4:7 lo confirma. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El acto de plantar, cuidar y ver crecer algo que tiene un significado bíblico se convierte en una disciplina espiritual que nos recuerda diariamente que nuestra vida y la de nuestra familia está en manos de Dios.
Todo esto nos prepara para entender que no se trata solo de un gesto decorativo, sino de una declaración profética. Un terreno preparado, una semilla sembrada, un cuidado constante, todo ello es un reflejo físico de lo que debemos hacer en el mundo espiritual. Preparar el corazón, sembrar la palabra, cuidarla con oración y vivir en obediencia. El enemigo huye de un creyente que combina fe, acción y obediencia, y las hierbas sagradas plantadas con este entendimiento son un testimonio visible de esa combinación. En la historia del pueblo de Israel, Dios no solo les entregó mandamientos y leyes para guiar su conducta, sino que también incorporó elementos físicos y naturales que servían como recordatorios constantes de su presencia, su santidad y su poder para guardar a su pueblo de las obras de las tinieblas. Entre esos elementos se encontraba una planta que, lejos de ser un simple recurso botánico, cargaba con un profundo simbolismo espiritual. El hisopo, esta hierba mencionada repetidas veces en las Escrituras, no solo tenía propiedades purificadoras en el ámbito natural, sino que Dios mismo la eligió como instrumento en momentos cruciales de liberación y protección. Su primera aparición destacada en la Biblia se encuentra en Éxodo 12, durante la noche de la Pascua. Dios había anunciado que enviaría la última plaga sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Pero al mismo tiempo estableció una señal de salvación para su pueblo. Ordenó que cada familia sacrificara un cordero sin defecto, tomara de su sangre y la colocara en los postes y el dintel de sus casas, utilizando un manojo de hisopo. El mandato era claro: tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que esté en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12, 22 a 23. El hisopo no tenía poder en sí mismo para detener al destructor. Era la obediencia a la instrucción divina lo que activaba la protección. Sin embargo, Dios decidió que este acto fuera realizado a través de esta planta específica, uniendo así el mundo natural con un mandato espiritual. Aquí comprendemos un principio que permanece vigente. Cuando Dios da una instrucción, incluso el elemento más sencillo adquiere un significado eterno. El hisopo, en este caso, se convirtió en el pincel de la salvación, llevando la sangre del pacto a las puertas que debían ser preservadas. A lo largo del Antiguo Testamento, el hisopo continúa apareciendo en contextos de purificación. En Levítico 14, cuando un leproso era declarado limpio, el sacerdote debía realizar un ritual que incluía madera de cedro, escarlata e hisopo, rociando con esta combinación a la persona para declararla restaurada. El hisopo, junto con estos otros elementos, era una señal visible de que Dios estaba devolviendo al individuo, a la comunidad, libre de la impureza que lo había apartado. Esta planta de tallo fino y hojas pequeñas se convirtió así en un símbolo de restauración, limpieza y reconciliación con Dios. Incluso en los Salmos encontramos al hisopo como figura de purificación espiritual. El rey David, después de su pecado, clamó a Dios diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 50 y 1:7. David entendía que así como el hisopo se usaba en los rituales para quitar la impureza externa, también necesitaba una obra interna de limpieza que solo Dios podía realizar. Esta súplica no era literal en cuanto a la aplicación física de la planta, sino que reconocía su significado dentro de la ley y la tradición de Israel como un medio para representar la acción purificadora de Dios.
El hisopo también aparece en un momento determinante del Nuevo Testamento, en la crucifixión de Jesús. En Juan 19:29 se nos dice que cuando Jesús dijo, tengo sed, le acercaron vinagre en una esponja puesta en un hisopo. Esta referencia aparentemente incidental está cargada de significado. Así como el hisopo había sido el instrumento para aplicar la sangre del Cordero Pascual en Egipto, ahora en la cruz estaba presente en el sacrificio definitivo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La conexión entre ambos eventos no es casual. En ambos casos, el hisopo está asociado a la sangre que trae salvación y protección. Entender este trasfondo bíblico nos permite ver por qué el hisopo es considerado una planta sagrada. No por superstición, sino por la forma en que Dios la incluyó en su plan de redención y preservación. Plantar hisopo en el hogar, cuando se hace con este conocimiento y fe, se convierte en un recordatorio físico de la sangre de Cristo, que es nuestra verdadera defensa contra toda obra de las tinieblas. Cada vez que se vea crecer, se recuerda la noche en que el destructor pasó de largo sobre las casas de los hijos de Israel y se proclama espiritualmente que en ese hogar la sangre del Cordero sigue hablando más fuerte que cualquier maldición. El hisopo, además de su significado espiritual, tiene propiedades naturales que complementan su simbolismo. En la antigüedad era usado como desinfectante y como hierba medicinal para limpiar impureza y tratar enfermedades respiratorias. Esto lo hacía un elemento doblemente valioso, pues su utilidad física reflejaba el propósito espiritual de purificar y proteger. La Biblia nunca separa por completo lo físico de lo espiritual. Muchas veces lo visible es un reflejo de lo invisible. Y Dios, que es el creador de todo, puede tomar lo natural para enseñarnos verdades eternas. En un contexto de guerra espiritual, el hisopo nos recuerda que la protección no proviene de objetos por sí mismos, sino de un pacto vivo con Dios. No basta con plantar la hierba como un adorno. Es necesario que el acto esté acompañado de oración, proclamación de la palabra y una vida consagrada. Tal como en Egipto, el hisopo solo fue eficaz porque estaba empapado en la sangre del Cordero. Así también, hoy el símbolo solo tiene sentido cuando está ligado a la obra de Cristo. En Apocalipsis 12:11 se declara que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto nos lleva a comprender que todo acto profético, incluido el plantar, cuidar y usar el hisopo, debe apuntar a la victoria que Cristo ya aseguró en la cruz. En un mundo donde la brujería y las prácticas ocultas siguen buscando espacios para operar, recordar lo que Dios hizo en la noche de la Pascua es vital. Aquella fue una noche de juicio, pero para los que obedecieron, también fue una noche de protección y liberación. Plantar hisopo en el presente puede ser una forma de proclamar que ese mismo Dios que guardó a su pueblo sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Cada tallo que crece es una declaración silenciosa, pero firme, de que las puertas de ese hogar están cubiertas por un pacto de sangre que el enemigo no puede traspasar. La enseñanza bíblica sobre el hisopo también nos muestra un patrón divino. Dios utiliza lo sencillo para derrotar lo que parece invencible. En el contexto espiritual, esto nos recuerda que la victoria sobre las obras de las tinieblas no depende de estrategias humanas complicadas, sino de la obediencia a lo que Él ha establecido. Así como un manojo de hisopo y un acto de fe fueron suficientes para preservar a una nación entera de la destrucción, también hoy la fe en la obra de Cristo y el uso consciente de símbolos bíblicos pueden cerrar la puerta a todo ataque del adversario.
A medida que el hisopo crece, su fragancia y su verdor se convierten en un recordatorio constante de que la vida de Dios fluye en medio de su pueblo. No es un simple arbusto, es un testigo silencioso de la historia de la redención, desde Egipto hasta el Calvario. Y cuando se planta en un hogar con el entendimiento de su papel en la narrativa bíblica, se transforma en una proclamación visible de que ese hogar está apartado para el Señor. Salmo 91 sigue siendo una realidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta primera hierba sagrada, el hisopo, nos conecta con el pasado, nos ancla en el presente y nos proyecta hacia la eternidad, donde el Cordero será nuestra luz perpetua. En un tiempo donde las tinieblas intentan avanzar, plantar y cuidar, el hisopo es una forma de decir con acciones y no solo con palabras que el pacto con Dios sigue vigente, que su sangre sigue protegiendo y que su palabra permanece para siempre. La misma mano que guió a Israel fuera de Egipto es la que sostiene a quienes confían en Él. Y así como el destructor no pudo entrar en aquellas casas marcadas, tampoco podrá cruzar el umbral de un hogar consagrado y cubierto por la presencia del Altísimo. En las páginas de la Escritura encontramos que Dios, en su perfecta sabiduría, dispuso en la creación elementos que no solo cumplen un propósito físico, sino que también revelan verdades espirituales profundas. Entre esos elementos está el olivo, cuya hoja, fruto y aceite han acompañado la historia del pueblo de Dios desde tiempos antiguos. El olivo no es simplemente un árbol que produce alimento. En la Biblia se convierte en un símbolo vivo de paz, bendición, unción y protección. Plantar un olivo o cultivar en casa sus hojas y ramas es traer al presente un recordatorio tangible de las promesas divinas y de la cobertura del Altísimo sobre su pueblo. La primera vez que las Escrituras mencionan la hoja de olivo es en un momento de esperanza tras el juicio. En Génesis 8:11, después del diluvio, la paloma que Noé había enviado volvió a él. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esa hoja era mucho más que un trozo de vegetación. Era la señal visible de que el juicio había pasado, de que Dios había cumplido su palabra y la tierra estaba lista para un nuevo comienzo. El olivo desde entonces quedó asociado a la restauración y a la paz que sigue a la tormenta, una paz que no se basa en circunstancias favorables, sino en la fidelidad de Dios para sostener y renovar la vida. En la tierra de Israel el olivo era un árbol esencial y su fruto producía uno de los elementos más sagrados en la adoración, el aceite. Este aceite se utilizaba para encender el candelabro del tabernáculo, para consagrar sacerdotes y reyes, y como señal de la presencia y el poder del Espíritu Santo. En Éxodo 30, 22 a 25, Dios da instrucciones precisas a Moisés para preparar el aceite de la unción sagrada, cuyo ingrediente principal era el aceite puro de olivas. Ese aceite no podía usarse para un propósito común porque representaba la santidad de la unción divina. Al igual que el hisopo, el olivo estaba ligado a la idea de consagración. Pero aquí su simbolismo se extiende al fluir del Espíritu de Dios, que aparta y capacita para vencer toda obra de las tinieblas. El profeta Zacarías tuvo una visión en la que dos olivos estaban junto al candelabro de oro, proveyendo aceite continuamente. Cuando preguntó el significado, el ángel le respondió: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. Esta imagen muestra que el aceite del olivo es un símbolo de provisión
inagotable, de fuerza que no depende del poder humano, sino de la intervención divina. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La unción que fluye del olivo es en el plano espiritual la cobertura que desarma los ataques del enemigo. Porque donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Y ningún espíritu de opresión puede prevalecer. El Salmo 52:8 presenta al justo como un olivo verde en la casa de Dios, plantado en un lugar seguro, confiado en la misericordia de Dios para siempre. Aquí el olivo representa estabilidad y permanencia. Atributos vitales cuando se enfrentan a ataques espirituales. En la guerra contra la brujería, uno de los objetivos del adversario es desarraigar la fe, pero quien está plantado como un olivo en la presencia de Dios permanece firme. Su vida no se marchita, porque sus raíces están en las aguas vivas de la palabra y su hoja es perenne, testificando que el pacto con Dios sigue intacto. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo usa la imagen del olivo para hablar del pueblo de Dios y de cómo los creyentes han sido injertados en este árbol espiritual. En Romanos 11:17-18 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ser parte de este olivo espiritual significa estar conectado a la vida que proviene de Dios, una vida que fluye con la fortaleza necesaria para resistir cualquier ataque. La simbología del olivo se extiende incluso a la profecía de los últimos tiempos. En Apocalipsis 11, los dos testigos son descritos como los dos olivos que están delante del Señor proclamando la verdad en medio de un mundo hostil. Esto refuerza la idea de que el olivo está vinculado con la resistencia, la autoridad espiritual y la victoria frente a la oposición. Plantar un olivo o cultivar sus ramas en el hogar es traer al entorno un recordatorio de esta resistencia y de la promesa de que el Espíritu de Dios sostiene y protege a los suyos. En el aspecto práctico, el olivo es un árbol que puede adaptarse a diversas condiciones, pero requiere paciencia para dar fruto. Esto refleja una lección espiritual. La protección y la unción que fluyen de Dios se fortalecen con perseverancia y fidelidad. Así como el olivo puede soportar sequías prolongadas, gracias a sus raíces profundas, el creyente arraigado en Cristo puede resistir los ataques prolongados del enemigo. El proceso de plantar y cuidar un olivo, aunque lleve tiempo, se convierte en una disciplina que enseña a esperar en el Señor y a confiar en que su obra se manifestará en el momento preciso. En el ámbito de la guerra espiritual, el aceite del olivo tiene un papel significativo. En Marcos 6:13 se relata que los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite, más allá de su propiedad medicinal, era una señal de la intervención de Dios en favor de la restauración y la liberación. Santiago 5:14-15 también instruye a llamar a los ancianos de la iglesia para orar y ungir con aceite al enfermo, declarando que la oración de fe lo levantará. Así, el olivo está directamente relacionado con la manifestación del poder de Dios para sanar y liberar, un poder que confronta y derrota las obras de las tinieblas. Plantar un olivo o tener en casa hojas y aceite que provengan de él puede convertirse en un acto profético que recuerda estas verdades. No se trata de atribuirle poder al objeto, sino de usarlo como una declaración visible de que la casa
está bajo la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Donde el aceite de la unción se ha aplicado, el enemigo reconoce que ese territorio pertenece a Dios y que hay una autoridad superior en operación. Isaías 10:27 afirma que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este versículo encapsula la esencia del olivo en la guerra espiritual. La unción rompe los yugos. El olivo también nos recuerda que la protección divina no es algo pasivo. Así como el árbol crece lentamente, straight through, one step, one glance, now I'm caught by you, ayy. Don't tease me, close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Ole, you got me. Ole, don't stop. Ole, you got me. Right at the top. Say my name, babe. Say it again. Ole, you got me. I can't. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter, so why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go.
pero de forma constante. El creyente debe cultivar su vida espiritual de manera continua. La oración, el estudio de la palabra y la obediencia a los mandatos de Dios son el terreno donde este árbol espiritual echa raíces. Cuando un hogar se convierte en un lugar donde la presencia de Dios es cultivada así, la atmósfera espiritual cambia y las tinieblas no encuentran lugar para operar. Plantar un olivo o tener sus hojas como recordatorio es un compromiso visible con este proceso de cultivo espiritual. En la cultura hebrea, el olivo era símbolo de prosperidad y bendición duradera. Habacuc 3:17 a 18 menciona que incluso si no floreciera la higuera, ni hubiera fruto en las vides, faltara el producto del olivo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí se muestra que aun cuando lo material parezca escasear, la verdadera seguridad y gozo provienen de la relación con Dios, no de las circunstancias externas. El olivo entonces apunta a una paz y una bendición que no dependen del entorno, algo crucial para quien enfrenta oposición espiritual. En la obra redentora de Cristo, el Monte de los Olivos tiene un lugar destacado. Fue allí donde Jesús oró intensamente antes de ser arrestado, en el huerto de Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite. Este detalle no es casualidad. El lugar donde las aceitunas eran prensadas para producir aceite fue también el escenario donde Jesús fue prensado en espíritu, aceptando la voluntad del Padre. Esa obediencia abrió el camino para la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Así como el aceite sale de la presión ejercida sobre el fruto, muchas veces la unción y la autoridad espiritual se forjan en momentos de prueba y rendición total a Dios. Tener un olivo o sus hojas en casa es traer a la memoria este lugar y este momento, recordando que la victoria se alcanza a través de la rendición a la voluntad de Dios y de la permanencia en su espíritu. En un contexto de guerra contra la brujería y las obras de las tinieblas, esta rendición y dependencia del espíritu son esenciales. El enemigo no teme a un creyente fuerte en sus propias fuerzas, sino a uno que está completamente lleno y guiado por el Espíritu Santo. En todo lo que la Escritura revela sobre el olivo hay un hilo conductor. La presencia y el poder de Dios fluyen donde este símbolo está presente como recordatorio de su pacto. Plantarlo en el hogar, cuidarlo y verlo crecer es mantener viva la imagen de un pacto de paz, de una unción que protege y de una vida arraigada en la fidelidad de Dios. Allí donde crece el olivo, se declara que el juicio ha pasado, que la unción está presente y que la paz de Dios gobierna, haciendo retroceder toda obra del enemigo. En las Escrituras, el laurel aparece como un emblema de victoria, honor y justicia. Aunque su presencia es más evidente en la cultura del mundo antiguo como símbolo de coronación para los vencedores, la palabra lo incorpora como una imagen que apunta a una realidad espiritual más profunda. El laurel, con su follaje siempre verde y su aroma persistente, representa la victoria que permanece y que no se marchita. Plantar laurel en el hogar, cuando se hace con el entendimiento de su significado bíblico, es declarar que la victoria de Cristo es perpetua y que su triunfo sobre las tinieblas es también el nuestro. El Salmo 37, 35 a 36 describe al impío extendiéndose como árbol frondoso, pero al pasar se le busca y ya no está. A diferencia de ese verdor pasajero, el justo florece y permanece. El laurel, que mantiene su hoja viva en todas las estaciones, es una representación natural de esa permanencia. En 1 Corintios 9:25, Pablo compara la vida del creyente con la disciplina de un atleta que lucha por una corona incorruptible.
En el mundo grecorromano, esa corona era muchas veces de laurel. En el plano espiritual, recibir esa corona significa participar en la victoria eterna que Cristo ya aseguró y llevar en la vida diaria los frutos de esa victoria, incluso frente a la oposición más feroz. El profeta Isaías habla de un tiempo en que la redención de Jehová volverá y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Isaías 35:10. Esta imagen de gozo perpetuo y restauración se alinea con la naturaleza del laurel, que no pierde su verdor. Su presencia en el hogar puede convertirse en un recordatorio silencioso de que la victoria de Dios no es circunstancial ni temporal, sino que atraviesa las estaciones de la vida sin desvanecerse. En la lucha contra la brujería y las fuerzas de las tinieblas, este recordatorio no es menor, pues el enemigo busca desgastar y hacer creer que sus ataques son definitivos, que cuando en realidad la victoria ya está escrita en los cielos. El laurel también conecta con la idea de refugio. Sus hojas densas y persistentes crean una sombra que en el mundo antiguo servía de descanso para quienes trabajaban bajo el sol. En la dimensión espiritual, esa sombra simboliza la cobertura divina bajo la cual el creyente permanece seguro. Salmo 121, 5 declara: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Así como un viajero encontraba alivio bajo la sombra de un árbol frondoso, así el que planta su vida en Cristo haya protección constante. Colocar laurel en la casa, en este contexto, es proclamar que la sombra del Altísimo cubre ese lugar y que ningún dardo de las tinieblas podrá penetrar esa cobertura. En Apocalipsis 2:10, el Señor promete a quienes permanecen fieles hasta la muerte la corona de la vida. Esa corona no es de metal ni de piedras preciosas, sino el reconocimiento divino de haber vencido por la fe. El laurel, como símbolo vegetal de esa corona, nos recuerda que la vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia. Frente a los ataques de la brujería, la perseverancia no es pasiva. Es una resistencia activa en oración, en obediencia y en proclamar la verdad. Cada hoja del laurel parece susurrar esta realidad. La victoria pertenece a quienes no retroceden. Además, el laurel tiene propiedades en el mundo natural que fortalecen su valor simbólico. Sus hojas son aromáticas y se utilizaban en la antigüedad para ahuyentar plagas y preservar alimentos. Así como en lo físico protege y conserva, en lo espiritual representa la preservación de la fe frente a la corrupción del error y de las mentiras del adversario. Judas 1:24 habla de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Esta preservación es parte de la victoria que el laurel encarna, no solo vencer, sino permanecer intacto después de la batalla. El uso del laurel en contextos ceremoniales y sagrados también resalta su conexión con lo que es apartado para Dios. En la guerra espiritual, plantar laurel es un acto que declara que el hogar está apartado para la victoria y que allí no se dará lugar al enemigo. No se trata de una barrera física que detenga lo espiritual, sino de un símbolo que, unido a la fe y la palabra, afirma lo que Dios ya ha establecido. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. El laurel crece con fortaleza y se adapta a distintos terrenos, lo que nos recuerda que la victoria de Dios no está limitada por las condiciones externas.
aun en medio de terrenos áridos o adversos. La vida de Dios se manifiesta en quienes están arraigados en su verdad. Jeremías 17, 7 a 8. Compara al que confía en Jehová con un árbol plantado junto a las aguas, que no teme cuando llega el calor y nunca deja de dar fruto. En la batalla contra las tinieblas, este es el espíritu que el laurel simboliza. Confianza inquebrantable y fruto constante, sin importar las circunstancias. En la cultura bíblica, los símbolos no eran añadidos decorativos, sino recordatorios pedagógicos de la obra de Dios. El laurel, al igual que el hisopo y el olivo, forma parte de un lenguaje visual que conecta lo creado con el Creador. Al plantarlo, se establece un punto de referencia visible para recordar que la victoria no es producto del esfuerzo humano, sino del poder y la fidelidad de Dios. Su presencia constante, incluso en estaciones de sequedad, es un testimonio vivo de que la vida que proviene de Dios no se apaga ni se interrumpe. Esta hierba sagrada, con su carácter perenne, su historia vinculada a la victoria y su uso como señal de honor, se convierte en una proclamación física de un principio espiritual. Lo que Dios ha vencido, permanece vencido. Satanás y sus obras ya han sido derrotados en la cruz. Y cualquier intento de reabrir esa batalla es una estrategia para engañar y sembrar temor. El laurel en el entorno del hogar es una afirmación silenciosa, pero firme, de que el creyente vive en el lado de la victoria y que esa victoria está asegurada por aquel que es fiel y verdadero. La siembra de estas hierbas sagradas no puede entenderse únicamente como un ejercicio de jardinería, sino como un acto de obediencia y proclamación espiritual. En la Escritura, los actos físicos que Dios ordenaba a su pueblo siempre estaban vinculados a realidades espirituales más profundas. Cuando el Señor instruía a levantar altares, a plantar viñas o a colocar señales en las puertas, no lo hacía para imponer costumbres vacías, sino para que cada acción fuera una enseñanza y un recordatorio constante de su pacto. Así, plantar hisopo, olivo y laurel en el hogar se convierte en una declaración visible de que ese territorio está bajo la autoridad del Altísimo. En Deuteronomio 6:9, Dios ordenó escribir sus palabras en los postes de tu casa y en tus puertas. No era porque la tinta o el material de la puerta tuvieran poder, sino porque esa señal física mantenía viva la memoria de la verdad en la vida diaria. De la misma forma, disponer un espacio en la casa para cultivar estas plantas es como grabar en la tierra el compromiso con el Dios que guarda la entrada y la salida. Cada semilla que se entierra, cada raíz que se afirma en el suelo, es un acto que dice: aquí se honra al Señor y ninguna obra de las tinieblas tendrá lugar. El cuidado de estas plantas también refleja la vigilancia espiritual que el creyente debe mantener. Proverbios 4:23 instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como el corazón requiere protección constante, el jardín donde crecen estas hierbas necesita atención regular para que no sea invadido por maleza o plaga. En la dimensión espiritual, la maleza representa las distracciones, el pecado y las influencias externas que buscan ahogar la palabra. Por eso cuidar el cultivo no es solo una labor física, sino una disciplina que enseña a discernir y eliminar todo aquello que intente infiltrarse en la vida y el hogar. En el proceso de plantar, la preparación del terreno es esencial. La parábola del sembrador en Mateo 13 muestra que la semilla solo da fruto cuando cae en buena tierra. El hisopo, el olivo y el laurel no prosperarán si se colocan en un terreno descuidado o impropio. De la misma manera que la vida espiritual no florece en un corazón endurecido o dividido. Acondicionar el lugar, remover las piedras y nutrir la tierra
son acciones que reflejan el llamado de Dios a preparar el corazón para recibir su palabra. Este trabajo previo es tan importante como la siembra misma, pues determina la fuerza y la permanencia del crecimiento. El acto de regar las plantas con constancia nos recuerda la necesidad de la oración diaria y de la meditación en la Escritura. Efesios 5:26 habla de la lavadura del agua por la palabra, un proceso continuo que mantiene la vida espiritual fresca y libre de impureza. Así como el agua penetra la tierra y llega a las raíces para sostener la planta, la palabra de Dios penetra el corazón y fortalece al creyente frente a las pruebas y tentaciones. Sin ese riego constante, la planta se debilita y de igual manera, sin una vida de comunión con Dios, el espíritu pierde firmeza ante el ataque enemigo. El crecimiento de estas hierbas no es inmediato, requiere paciencia, perseverancia y fe en que la semilla dará fruto a su tiempo. Santiago 5:7 exhorta: tened paciencia, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este pasaje no solo habla de la cosecha física, sino de la actitud del creyente que espera en las promesas de Dios. Cada brote que aparece es un recordatorio de que el Señor cumple lo que promete y que su protección y bendición se manifiestan en el tiempo perfecto. La ubicación de estas plantas también tiene un sentido simbólico. En la Biblia, los portales y entradas eran puntos estratégicos donde se declaraba autoridad y se establecía vigilancia. Ruth 4 muestra que las transacciones legales se realizaban a las puertas de la ciudad. Y Nehemías dedicó especial atención a la restauración de las puertas como parte de la reconstrucción de Jerusalén. Plantar cerca de las entradas o en lugares visibles de la casa puede ser un acto profético que afirma que cada umbral está bajo el resguardo del Señor y que el enemigo no tiene acceso. Además, el acto de plantar puede acompañarse de proclamaciones bíblicas que refuercen el significado espiritual de la acción. Josué 24:15 declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pronunciar estas palabras mientras se deposita la semilla en la tierra une la acción física con la confesión de fe, creando un momento en el que lo visible y lo invisible se encuentran. El poder no está en la fórmula repetida, sino en la fe viva, que declara la soberanía de Dios sobre cada espacio del hogar. A medida que las plantas crecen, su cuidado constante recuerda que la vida espiritual requiere atención diaria. No se puede plantar y luego olvidar, de la misma manera que no se puede comenzar en la fe y dejar de nutrirla. Hebreos 10:23 exhorta a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así como las ramas del olivo se fortalecen con el tiempo y el laurel mantiene su verdor, la fe se afianza y se vuelve más resistente a los ataques cuando se cultiva con dedicación. El día en que las plantas alcancen su madurez, el hogar estará rodeado de símbolos vivos que proclaman protección, victoria y pureza. No son talismanes, sino recordatorios de que la cobertura de Dios es real y activa. Plantar estas hierbas no es confiar en la materia, sino en el Creador que les dio forma y significado. Es declarar que cada rincón de la casa pertenece al Señor y que, como está escrito en Isaías 32:18, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. En ese reposo, la presencia de estas plantas sagradas
servirá como un eco constante de la verdad que vence toda mentira y como una señal visible de que la luz del Altísimo disipa toda sombra enviada contra su pueblo. En toda la historia bíblica, los relatos de protección sobrenatural son testimonio de que el Señor no abandona a los que confían en Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra revela escenas en las que el poder de Dios se manifiesta para frustrar los planes del adversario y preservar la vida y el propósito de su pueblo. Estos relatos no están puestos como simples recuerdos del pasado, sino como recordatorios vivos de que el mismo Dios que libró a los suyos ayer sigue siendo fiel hoy. Cuando Israel se encontraba rodeado por ejércitos más poderosos que ellos, Dios se levantaba como su defensor. En 2 Reyes 6, Eliseo y sus siervos se vieron rodeados por un ejército enemigo y el siervo temblaba de miedo. Pero el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces el joven vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta visión no era una metáfora, sino la realidad espiritual que rodeaba a los que están bajo la cobertura divina. Así como los carros de fuego estaban presentes entonces, el Señor despliega su ejército celestial para guardar a los que le pertenecen. Y esta es la misma cobertura que proclamamos al plantar y consagrar lo que Él ha declarado como símbolo de su protección. El Salmo 91 describe con claridad la seguridad de quien habita al abrigo del Altísimo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta promesa no depende de la fuerza humana, sino de la posición espiritual de permanecer en comunión con Dios. Los ataques, sean físicos o espirituales, no pueden penetrar el muro que el Señor levanta alrededor de los suyos. Así como el hisopo, el olivo y el laurel fueron en la historia bíblica señales visibles de pacto, hoy son recordatorios de que ese escudo sigue en pie, invisible para los ojos humanos, pero impenetrable para las fuerzas del mal. En Éxodo 14, cuando el pueblo estaba frente al Mar Rojo y el ejército egipcio los perseguía, la nube que iba delante de ellos se movió para colocarse detrás, separando a los egipcios de Israel. De un lado era oscuridad y del otro luz. Esta escena revela un patrón divino. Dios intercede de manera directa para impedir que el enemigo cruce los límites que Él ha establecido. Lo mismo ocurre cuando un hogar está bajo su autoridad. La línea espiritual que separa lo santo de lo profano no puede ser traspasada sin que Él intervenga. En el libro de Esther vemos cómo un decreto de muerte contra el pueblo de Dios es revertido por la intervención providencial del Señor. Lo que estaba diseñado para destrucción se convirtió en un día de victoria y celebración. Esta inversión de los planes del enemigo es una constante en la acción divina. Lo que Satanás prepara para mal, Dios lo transforma en bien para los que le aman. Cada vez que se obedece su palabra y se afirma su señorío en el hogar, se está alineando la vida con esa misma dinámica de victoria. En Daniel 6, cuando el profeta fue arrojado al foso de los leones, no fue por falta de integridad, sino precisamente por su fidelidad a Dios. Sin embargo, el ángel del Señor cerró la boca de los leones y al amanecer Daniel salió ileso. Esta escena es un recordatorio de que la presencia de Dios puede anular la fuerza de cualquier amenaza. En la guerra contra la brujería, la intimidación es una de las armas más usadas por el adversario. Pero la autoridad de Dios silencia esas amenazas, como se silenció el rugido de los leones. En el Nuevo Testamento, Hechos 12, relata que Pedro fue encarcelado y custodiado por soldados, pero la iglesia oraba sin cesar. Un ángel del Señor lo despertó, rompió sus cadenas y lo sacó de la prisión.
Esta liberación no solo muestra el poder de la oración, sino también que ninguna cadena, por fuerte que parezca, puede resistir la orden de Dios. Cuando un hogar se mantiene en intercesión y obediencia, se establece un cerco espiritual que ninguna prisión del enemigo puede romper. Estos relatos no son adornos narrativos, son evidencia de que el poder de Dios es mayor que cualquier estrategia de las tinieblas. Plantar las hierbas sagradas en el hogar con la comprensión bíblica de su significado es hacer eco físico de esa realidad espiritual. Es establecer en la tierra una señal que proclama lo mismo que proclamaban los profetas y los santos de la antigüedad: que Jehová es escudo alrededor de su pueblo, que su verdad permanece y que su victoria es definitiva. Zacarías 2:5 recoge una de las promesas más impactantes para quienes buscan la protección del Altísimo. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ese muro de fuego no es visible a simple vista, pero su presencia es letal para toda obra de las tinieblas. Los ataques espirituales no se disipan por rituales vacíos, sino por la autoridad del Dios vivo que habita en medio de su pueblo. Las plantas sagradas, cuando se entienden en este marco, son recordatorios visibles de que ese muro de fuego está activo. En Apocalipsis 12:11 se declara que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta victoria no es teórica ni parcial, sino absoluta. La sangre de Cristo es el fundamento de toda protección y liberación. Y la proclamación de esa verdad cierra el paso a cualquier intento del enemigo de establecer dominio. Así como el hisopo aplicaba la sangre en Egipto, así hoy proclamamos en fe que el Cordero ya ha vencido y que su victoria cubre cada puerta, cada habitación, cada espacio consagrado a su nombre. Los relatos bíblicos muestran que la intervención divina no depende de los números, de la fuerza militar o de la posición social, sino de la obediencia, la fe y la alineación con la voluntad de Dios. La plantación de estas hierbas, entendida a la luz de la palabra, se convierte en un acto de obediencia que afirma esa alineación. Es un recordatorio constante de que el hogar está bajo la sombra del Omnipotente y que, como está escrito en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Desde el principio Dios dejó señales en la creación que hablan de su carácter, de su cuidado y de su poder para preservar a los suyos. Estas señales no son objetos cargados de magia, sino recordatorios de realidades eternas que apuntan hacia Él. Al contemplar el hisopo, el olivo y el laurel, no vemos simples plantas, sino reflejos de principios divinos que siguen operando con la misma fuerza hoy que en los días de Abraham, de Moisés o de los apóstoles. Lo que se planta en la tierra, cuando está acompañado por la fe y la palabra, se transforma en una declaración que alcanza el cielo y establece un límite visible contra las tinieblas. Esta enseñanza nos muestra que el creyente está llamado a vivir en una dimensión donde lo natural y lo espiritual se entrelazan de manera continua. Las manos que trabajan la tierra son las mismas que se alzan en oración. Los ojos que miran el brote nuevo son los mismos que se fijan en las promesas del Señor. Cuando un hogar adopta esta visión, cada rincón se convierte en un altar y cada acto cotidiano se reviste de significado eterno. No hay lugar para la pasividad, porque la siembra y el cuidado de lo que Dios ha señalado implican una vigilancia constante que fortalece la fe. La plantación de estas hierbas sagradas también nos recuerda que Dios actúa en proceso. Así como la semilla no germina de un día para otro, el establecimiento de la victoria en la vida del creyente es un camino
de perseverancia. El enemigo busca apresurar con el engaño, pero el Señor obra con exactitud, haciendo madurar los frutos en el tiempo correcto. Observar el crecimiento de estas plantas es aprender a confiar en que, incluso cuando no se ven resultados inmediatos, la vida de Dios está obrando debajo de la superficie. Otro aspecto que surge de este acto es el testimonio silencioso que ofrece. En un mundo que ridiculiza lo sagrado y trivializa lo espiritual, cada espacio consagrado se convierte en una señal de contradicción. No es necesario que el creyente se defienda con argumentos humanos. Su vida y su hogar, impregnados de la presencia de Dios, son una proclamación que ninguna fuerza de oscuridad puede refutar. La constancia de las hojas verdes, el aroma que desprenden, el verdor que resiste estaciones adversas, todo habla de un Dios que permanece y sostiene. Más aún, la Biblia enseña que la creación misma gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19, 21. Plantar y cuidar con un propósito santo es también una forma de participar en esa restauración que Dios está obrando en toda la creación. El hogar se convierte en un microcosmos del Edén, un espacio donde la presencia del Creador se refleja en cada detalle. Allí las plantas no son decoración, sino emblemas vivos de la autoridad que Dios le ha confiado a su pueblo para gobernar y guardar lo que Él ha entregado. La plantación de estas hierbas sagradas no solo tiene un significado individual o familiar, sino también comunitario. En la historia bíblica, muchas victorias se alcanzaron cuando el pueblo actuó unido bajo una misma visión. Así como en Nehemías, cada uno edificaba frente a su casa y al mismo tiempo todos levantaban juntos los muros de la ciudad. Hoy cada hogar que establece estos símbolos de fe está contribuyendo a un muro colectivo que rodea a la comunidad de creyentes. Lo que se hace en lo secreto de un patio o en el borde de una ventana tiene repercusiones en la atmósfera espiritual de todo un territorio. Este acto también nos impulsa a comprender que la verdadera victoria no es solo resistir el ataque del enemigo, sino avanzar en el propósito de Dios. El hisopo, el olivo y el laurel no crecen para sí mismos. Ofrecen fragancia, fruto, sombra y belleza. De igual forma, un hogar protegido no se encierra en sí mismo, sino que se convierte en un lugar de refugio y bendición para otros. Las puertas abiertas para la hospitalidad, la intercesión constante por los vecinos, la proclamación de la palabra en cada conversación, son expresiones vivas de un territorio que el enemigo no puede reclamar. En este sentido, las plantas se convierten en maestras silenciosas de generosidad. El olivo no retiene su aceite, el laurel comparte su aroma, el hisopo ofrece su frescura purificadora. El creyente que entiende el simbolismo no se conforma con ser guardado, sino que busca ser un canal para que otros también encuentren protección y dirección en Dios. Así la siembra no se limita a la tierra física, sino que se extiende a la siembra espiritual en corazones que necesitan recibir la semilla de la verdad. Finalmente, este camino nos recuerda que todo acto de fe apunta hacia una realidad superior. La victoria definitiva de Cristo sobre toda obra de Satanás. La cruz es el árbol eterno cuyas raíces atraviesan la historia y cuyas ramas cubren a todos los que en él confían. El hisopo aplicado en la Pascua, el aceite del olivo que ungió reyes y sacerdotes, la corona de victoria simbolizada en el laurel, todo converge en aquel que es el cumplimiento de todas las promesas. Plantar estas hierbas es, en última instancia, plantar un recordatorio del Evangelio en medio del hogar. Un Evangelio que anuncia libertad, restauración y triunfo. Así, cuando el viento agite las hojas y el sol ilumine el verdor,
Cada mirada a ese rincón del jardín será una invitación a recordar que la luz siempre vence a las tinieblas, que el pacto de Dios es firme y que ningún plan del enemigo puede prosperar contra los que permanecen en su cobertura. El hogar que acoge estas señales no vive bajo el temor, sino bajo la certeza de que el Señor es su guardador y que su victoria es eterna. Allí cada raíz y cada hoja se suman al coro silencioso que proclama: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Salmo 93:1. Y esa realeza se refleja en la vida de quienes han hecho de su casa un santuario para la gloria de su nombre.